diferente entre los que no son verdaderamente cristianos. Se sienten compungidos, sienten remordimientos, se sienten incómodos, a la final no les acaba de gustar exactamente el mandamiento, y van a seguir viviendo religiosamente, cantando sus himnos, llevando sus diezmos, sus ofrendas, participando en el coro y hasta predicando. ¿Y qué nos extraña si Mateo dice que en aquel día, Señor, no hicimos milagros en tu nombre? ¿Y no echamos muchos demonios en tu nombre? Y profetizaron en su nombre. Pero el Señor les dice, nunca los conocí. El hecho de que profeticen en la iglesia, o de que hagan señales de milagros y echen fuera demonios, ¿saben? Esto no los identifica realmente a la mirada de Dios como verdaderos creyentes. De hecho, hay muchos en este misterio de la iniquidad que se encumbran dentro de las congregaciones con estas señales y maravillas, pero son demonios nada más que están metidos ahí. A muchos de ellos les incomoda ciertamente este mandamiento de Pablo aquí en Colosenses, buscar las cosas de arriba. Este y otros mandamientos lo van a incomodar tremendamente. Pero el verdadero creyente, la hermana o el hermano nacidos de nuevo, tienen su mirada puesta arriba. El hombre nuevo la tiene porque no es creación adámica, ni está tocado por el pecado. Tiene claramente su mirada puesta arriba. Y dice, porque ya habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este muerto, hermanos, habla de esta transformación profunda que viene con el hombre nuevo. La menciona aquí como muerte. Ahora fíjense ustedes lo que sigue diciendo. Cuando el Mesías vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vuestros miembros. ¿Se dan cuenta cómo esta muerte de la que está hablando no es una muerte al pecado? No quiere decir que la naturaleza vieja murió y desapareció. No, porque viene la exhortación aquí, hacer morir lo terrenal en vuestros miembros. Hermanos, porque está presente. Porque el hombre viejo es justamente esto, miren, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Esto es la realidad del hombre viejo que todos y cada uno traemos. Hermanos, porque decimos nosotros que la salvación no consiste en la regeneración del hombre viejo. El hombre viejo se muere en sus pecados y delitos. Va a desaparecer y hasta el último instante que esté en nosotros va a ser esto. El envidioso, el lujurioso, el mentiroso, el impuro, el fornicario, el avaro, etc. Pero dice cosas, en las cuales también vosotros anduvisteis en un tiempo cuando vivíais en ellas. Es decir, noten ustedes aquí cómo hay en el creyente, hermanos, dos situaciones de pecado diferentes. Porque luego dice, pero ahora, versículo 8, desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del hombre viejo con sus prácticas y revestido del nuevo. Este es el conflicto entre el hombre viejo y el hombre nuevo, en el cual el hombre nuevo va ganando terreno cada día. Porque esta es la voluntad de Dios, que el nuevo hombre crezca con el crecimiento que Dios le da. Fíjense cómo dice, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. Tenemos aquí la imagen del hombre nuevo que es creado, vuelve a decirnos, en la imagen, en este caso del que lo creó, que es Cristo mismo.
y se va renovando. Es decir, hay un proceso en el cual el conocimiento va siendo, esta renovación la explica aquí, una renovación en conocimiento de Dios, en conocimiento de los trucos y de las maldades del hombre viejo, un reconocimiento de la propia gracia de Dios que está obrando en él. O sea, los cristianos somos seres muy conscientes de la obra de Dios en nosotros, muy conscientes también del pecado y lo identificamos rápidamente y lo confesamos. De tal manera, hermanos, que una persona que, por ejemplo, que dice que es cristiano, como dice nuestro hermano aquí que pregunta, una persona que se dice que es cristiano pero sigue viviendo en la impureza, en la fornicación, en la maldad, hermanos, entonces tendríamos nosotros como iglesia tener que conversar con él y decirle qué está pasando en tu vida. Y decirle, te engañas si tú sigues viviendo igual que antes. Porque aquí dice que el verdadero creyente dice, anduvo en un tiempo cuando vivíais en ellas. El mismo pensamiento lo tenemos nosotros, por ejemplo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 6. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, etcétera, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos estafarán el reino de Dios. Pero dice, y esto erais algunos. Erais. O sea, hay un cambio, lo cual no significa que se anule por completo el pecado, no. Pero es un pecado que cada día que pasa en Cristo Jesús es una manifestación cada vez más evidente del hombre nuevo. El hombre viejo mengua con todo su terror y con toda su maldad espantosa, el monstruo que tenemos nosotros ahí con el hombre viejo, y el hombre nuevo, saben ustedes, descubre la fealdad de esa cosa horrible que llevamos dentro, todos capaz de las más insólitas maldades e iniquidades, perfectamente identificado por el hombre nuevo. Y esta identificación del hombre viejo por parte del hombre nuevo, hermanos, es uno de los factores más importantes que llevan a los creyentes de rodillas ante Dios para decirle, Señor, ayúdame en esta lucha. Sin ti, mi Señor, no puedo hacer nada. Una oración que Dios jamás desoirá. Y nos puede contestar el Señor con las Escrituras diciendo, no te preocupes, mi amado hijo, mi amado hija, que para eso te he llamado. Para eso te hice nacer de nuevo. Para eso mi hijo murió por ti y llevó tus pecados sobre su cuerpo. Precisamente para darte el triunfo sobre esta iniquidad tuya. Para que realices la obra a la que yo te llamé. Pero una persona, hermanos, que peca descontroladamente o peca como antes y se excusa diciendo que es un cristiano carnal, hermanos, no es cristiano, es carnal. Está todavía bajo el poder de la carne. Y por último quiero referirme a un versículo que es muy importante que está en Romanos capítulo 8, que dice, vean ustedes cómo delinea el Espíritu Santo, cómo separa de una manera terminante, en blanco y negro, a un verdadero creyente de uno que no lo es. Dice Romanos 8, versículo 8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne. Fíjese esta declaración del apóstol a los creyentes. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, ¡oh, qué diferencia! Esta es la unión con Cristo, amados hermanos. Si el Mesías está en vosotros, el cuerpo en la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia.
Y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, o tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos. O tenemos el Espíritu del Mesías o no lo tenemos. O andamos en la carne por no tener el Espíritu, o andamos en el Espíritu porque lo tenemos. Y estas dos situaciones son perfectamente claras y netas aquí. Que no nos digan que un creyente puede andar un rato en la carne y un rato en el Espíritu. Eso no es verdad. Los creyentes andamos en el Espíritu y peleamos contra el hombre viejo, pero es una lucha, hermanos, que llevamos a cuentas cortas con Dios. En primer lugar, el pecado que cometemos los verdaderos creyentes redimidos por la sangre de Cristo son pecados que ya han sido perdonados. Son pecados que ya han sido castigados en el cuerpo de Cristo. Entonces la manera como Cristo trata con el pecado de los verdaderos creyentes dista mucho de la manera como trata con los pecados de los demás, porque los pecados de los demás no han sido perdonados en Cristo Jesús, pero los pecados de los creyentes sí. Son pecados perdonados, son pecados que han estado cubiertos por la sangre y por los que Cristo padeció el infierno que esos pecados merecían. Entonces la manera como Dios trata con estos pecados, hermanos, es totalmente distinto. Y saben ustedes, no es una mentira que digan, pues entonces Cristo ya murió por todos mis pecados, yo soy chino libre, puedo vivir como quiera. No es cierto, porque este no es el sentimiento del hombre nuevo. El hombre nuevo jamás dirá, nuestro hombre nuevo jamás dirá, pues yo puedo vivir como se me antoja el bien, que mis pecados fueron perdonados, porque esto refleja una rebeldía y una aversión contra Dios. Es decir, el deseo de decir, yo puedo seguir viviendo pecaminosamente, ¿saben ustedes? Porque el hombre nuevo no es pecaminoso. Viene de un orden de creación diferente y piensa diferente. La mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, como dice aquí mismo en Romanos 8:7, que no se sujeta ni puede ni quiere. Pero el hombre nuevo se deleita en la ley de Dios y va hacia Dios y sabe que por la gracia sus pecados fueron perdonados. Que es gracias a ese perdón que esta realidad del hombre nuevo y del nuevo nacimiento está por fin en su vida, llegó a su vida. Hay una nueva conciencia en el creyente. Tiene que estar en nosotros, si es que realmente nos decimos hijos o hijas de Dios. Tiene que estar en nosotros, si hemos nacido de Él. Si estamos, no hay más que dos, hermanos, o andamos como dice aquí, en la carne, o andamos en el Espíritu. Y decir que andamos en el Espíritu quiere decir que hemos nacido de nuevo, que hay un nuevo hombre en nosotros, una nueva disposición, una nueva dirección en la vida, una nueva mentalidad. Las cosas han sido hechas nuevas en verdad en nosotros. Si no es así, y este mensaje, alguno por ahí que todavía después de oír estas palabras digas que puede ser que yo no haya nacido de nuevo, ni conozca yo al Señor porque sigo en mi vida de pecado, pues esta es la oportunidad para que busque al Señor. Este es el momento en que al ver su vida y ver estos versículos puede decir, Señor, ten piedad de mí, perdona mis pecados y hazme un verdadero creyente. Sálvame, Señor. Un último pensamiento. El hombre nuevo sabe perfectamente cuando hay pecado. Cuando el hombre viejo está pecando, cuando dice no soy yo sino el pecado que mora en mí, lo sabe perfectamente y sabe que ese pecado ha sido perdonado. Y entonces va al Señor no solamente en arrepentimiento, sino en agradecimiento. De decir, gracias Señor, que tú llevaste en tu cuerpo precioso esta iniquidad mía, y gracias Señor que derramaste sangre, tu sangre por esto, Señor.
Si hay un reconocimiento de la obra salvífica, de la obra redentora de Cristo, hay una glorificación de Cristo, una verdadera humillación ante Dios, reconocimiento de su supremacía, de su soberanía en la salvación.